¿Empezamos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a la segunda jornada de Infotógrafo 6. De nuevo, como dije ayer, por lo menos para mí, es una emoción y hoy quizá más emoción todavía. Sobre todo por la parte que me corresponde, que lo tengo aquí a mi mano derecha, de estar con Eduardo Momeñe compartiendo mesa, nada más, porque yo no soy el que va a hablar. De afición. De afición, sí, de compañeros y mucho. Bien, agradecer, bueno, pues por supuesto a la sede de Alicante, a vosotros, por querer compartir esta tarde de nuevo con nosotros, por compartir algo que para mí, y siempre lo digo, que la fotografía, y me vuelvo a repetir lo de ayer, que es una minoría, hoy es para minoría. Cuando hablo de fotografía con mayúscula, la fotografía que muchos sabéis lo que significa cuando me pongo la mano aquí, que es escurrir. Entonces, esa fotografía de concepto, trabajada, etcétera, pues esa es la fotografía que a través de Infotógrafo queremos cada día ir creando una cultura y que nos retroalimentemos, ¿no? Gracias a la asociación ELUA, por supuesto, y a todas las personas que trabajan y que trabajamos en ella para llevar a feliz término esto y muchas otras cosas, ¿no? Darle las gracias a Eduardo por querer compartir esta tarde con nosotros, esta tarde y este día. Lo hemos traído de Madrid para acá. Yo sé que es un esfuerzo, pero es de agradecer y como somos bien nacidos, somos agradecidos. Bien, yo lo voy a presentar muy sucintamente porque es un hombre de larga trayectoria. Yo pienso que es mejor, porque todo ahora mismo está colgado en la red, pero sobre todo hay un libro de él que yo quiero comentaros, unas pequeñas palabras. A mí me gusta mucho el equilibrio y me gusta mucho la meditación. Me gusta mucho meditar. Y entre otros libros tengo el Tao, que de vez en cuando una frase, una palabra, me hace ir a dormir, a soñar. Y tengo otro libro, como fotógrafo que soy, que es el libro, y es curioso, La visión fotográfica para jóvenes fotógrafos. Eso es lo que más me gusta a mí, porque soy un joven fotógrafo. Sin duda. Y todos los que estamos aquí somos jóvenes fotógrafos porque nunca terminaremos de aprender. Entonces, es un libro, antes decía el camping, no, es un libro de meditación, libro para tener, y del maestro Eduardo, ¿no? Voy a leer un poco lo que viene en la parte de atrás y ya le cedo la palabra a él. Él es fotógrafo y autor de artículos, ensayos sobre estética fotográfica. La enseñanza de la fotografía ha ocupado un lugar destacado en su trayectoria profesional. Ha impartido numerosos cursos, talleres, seminarios y entre sus alumnos se encuentran fotógrafos de reconocido prestigio. Ha realizado proyectos tan importantes como la serie de televisión La Puerta Abierta o la revista Fotografías, ambas consideradas como obras de referencia. Sus fotografías forman parte de colecciones públicas y privadas y ha realizado exposiciones en diferentes países. Revistas como Vogue, Marie Claire, Elle o Style han publicado sus imágenes. Cedo la palabra a Eduardo. Bueno, quiero decir que, como ayer, después de la intervención de Eduardo, abriremos un turno de preguntas y estaremos al tiempo necesario para hablar. Gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Javier. Has hecho una presentación de esas que a uno le ponen rojo, ¿eh? Bueno, ante todo, deciros que para mí es un placer estar aquí con vosotros. Alicante es una ciudad que conozco un poco, y que siempre para mí ha sido un placer estar aquí. Hoy me han cuidado, esto no lo ha dicho Javier, pero debo decirlo, y me han cuidado especialmente bien, con una rozabanda de esos que uno después se vuelve
se acuerda durante mucho tiempo. Y bueno, y sobre todo daros las gracias a vosotros por estar aquí y también, bueno, pues un poco quiero agradecer a la universidad que nos deja la sede y a esta asociación de bonito nombre que es Escritores de Luces, ¿no? Podrían haber optado por lo de Escritores de Sombras, ¿no? Como hacía Fox Talbot, pero bueno, han optado por la luz y yo creo que está mejor, Bueno, pues nada, yo quería comentaros un poco algo que si a alguien le puede servir en su andar fotográfico, simplemente no por diablo, sino por viejo. Pues contaros un poco en 2 palabras cómo estoy yo aquí, ¿no? Yo entré en la fotografía porque fue una de las soluciones que yo encontré en un momento dado como medio de expresión. A mí me gustaban demasiadas cosas, me gustaba el cine, pero me parecía tremendamente complicado. Complicado en el sentido práctico, es decir, el cine era caro, había que trabajar con gente, había que trabajar en equipo, era todo mucho más engorroso. Me gustaba la música, me sigue gustando y me gustaba la literatura. Yo no elegí la fotografía por exclusión, sino porque me apasionaba la fotografía, pero de alguna forma para mí la fotografía fue como el lugar donde todas mis inquietudes de todo tipo fueron proyectadas. Y en cierto modo, pues mis fotografías sí son herederas de distintos medios de expresión, es decir, son herederas de las palabras, son herederas de la estructura musical, son herederas de muchas cosas que después se han materializado en la fotografía. También es cierto que mi padre fue un gran aficionado de fin de semana y yo creo que he visto películas, he hecho películas y he hecho fotos antes de verlas. Era el niño que acompañaba a su padre los fines de semana al campo a hacer fotografías. Y lo cierto es que siempre he estado metido entre cámaras. Mis primeros recuerdos en mi vida tienen que ver con cámaras. Para mí el objeto cámara sigue siendo algo especial, es un objeto mágico. Cuando veo cámaras antiguas que yo conocí de pequeño siguen maravillándome. Y las nuevas que vienen también. Es decir, que para mí las cámaras son objetos muy, muy especiales, ¿no? Bueno, quería enseñaros, para empezar un poco, para abrir boca un poco, mi trayectoria, lo que ha sido mi trayectoria en una parte de mi vida fotográfica. Es decir, yo he trabajado durante muchos años en estudio, he trabajado en moda, he trabajado en fotografía editorial, en retrato, y después he hecho mis propias fotografías. Es decir, yo he vivido la fotografía como un gran aficionado, gran en el sentido de mucho amor por la fotografía, es decir, muchas ganas de hacer fotografías, muchas ganas de ser un poquito mejor cada día, muchas ganas de que las cosas saliesen bien. Y durante muchos años he estado en un estudio trabajando y en mis ratos libres he hecho las fotografías que yo pensaba que me podían satisfacer de alguna manera, ¿no? Las fotografías que he traído aquí, que os las voy a pasar de una manera rápida porque me interesa mucho más el coloquio con vosotros que el hecho de hablar de mis fotografías, pero las fotografías que traigo aquí son estas fotografías de estudio, ¿no? Por otra parte, me interesa el mundo exterior, es decir, no soy un fotógrafo que ha estado siempre metido en un estudio, sino que además me ha gustado ir por ahí, siempre con fines concretos. Nunca he sido un fotógrafo callejero en el sentido de voy a ver qué veo y a ver qué sale, sino que siempre he ido un poco a tiro hecho. Me interesan ciertas, no sé si llamarlas problemáticas, creo que no serían problemáticas, pero bueno, me interesa un poco la sociedad actual, me interesa un poco cómo se mueve el turismo, por ejemplo. Me gusta mucho cómo se mueve el turismo en los viajes. Y bueno, voy captando pequeñas cosas con las cuales algún día, pues yo no sé si las pondré todas encima de una mesa y haré algo con ello, ¿no? Ahora lo que os voy a enseñar son una serie de fotografías. Para mí es muy complicado elegir las fotografías porque son tantos años que tampoco sé cuáles son las que realmente, bueno, pues van a aguantar un par de días o no van a aguantar ningún día, ¿no? No hay orden en lo que, por lo menos no hay mucho orden en las fotografías que me va a ayudar Javier a pasar. No hay mucho orden porque realmente yo creo que he hecho la misma fotografía durante toda mi vida. Es decir, soy un fotógrafo de los que se pueden decir, oye, ¿tú no has evolucionado? Y dices, bueno, sí, he evolucionado algo, pero tampoco tanto. Es decir, yo creo que aquí vais a ver fotografías que tienen casi 40 años, pero que tampoco son muy diferentes a las que he hecho el otro día, ¿eh? Es decir, que un día pensé que a lo mejor esa era la forma en que yo entendía la fotografía y me quedé con ello.
La evolución viene de otra manera. La evolución viene en el sentido de que tú sí sientes que vas creando tu obra de alguna manera, tu obra para bien o para mal. Es decir, puede ser una obra no muy interesante, pero bueno, vas creando tu pequeño mundo, tus pequeñas fotografías. Aquí no hay historias, aquí no hay ningún interés, aquí no hay una narración en el sentido clásico de la palabra. Simplemente hay unas cuantas fotografías hechas durante eso, casi 40 años. Pequeñas evoluciones, me imagino que sí, pero bueno, tampoco muy significativas. Para mí hay una cosa que es muy interesante y me parece muy existencial, es el hecho de que la mayor, no creo que todas, excepto una o dos, todas las fotografías que vais a ver están hechas durante todo este tiempo en 2 metros cuadrados. Es decir, yo he sido un fotógrafo que lo que ha hecho es no moverme del sitio y he dejado que el mundo pase por delante. Yo un buen día puse mi cámara en el estudio y después 40 años de fotografías han pasado por delante. Todas las fotografías que vais a ver están hechas en el mismo espacio físico, es decir, 4 metros cuadrados. Esa es un poco la idea, ¿no? Yo soy formalmente clásico, es decir, mis puntos de referencia de cómo situar el espacio y cómo situar las figuras en el espacio pues son herederas del Renacimiento, para decirlo de una forma rápida. Es decir, es una construcción visual muy clásica, muy conocida. También pienso que es una construcción visual, un formato visual que va a durar 3000 años porque sigue siendo mágico esa concepción del espacio que nos dio el Renacimiento, ¿no? Es decir, no soy heredero en estas fotografías de la instantánea, no soy heredero de Robert Frank, para entendernos, sí, se me oye mejor ahora, me imagino. Bueno, pues nada, simplemente de una forma bastante rápida os voy a enseñar un poco lo que ha sido algunas de mis fotografías durante mucho tiempo y, bueno, si hay alguna pequeña explicación que dar a alguna de ellas, os la voy a dar. Bueno, ya lo voy viendo ahí. Lo voy viendo yo ahí. Sí, para mí es muy importante también decir, que no lo he comentado, es como si tuviese dos cabezas. Una de las cabezas es la reflexión sobre la fotografía, una reflexión teórica, verbal, y otra es la reflexión visual. Es decir, yo entiendo la fotografía como un lenguaje visual con el cual no quiero decir nada. Es decir, para mí es muy cómodo esto, porque solamente hago fotografías para obtener fotografías. No tengo ningún mensaje especial que dar a nadie, ni tengo nada especial que decir. Simplemente hago fotografías y lo dejo ahí, ¿no? Este es un retrato de una chica, se llama Retrato Alicia Baldwin. Alicia Baldwin es el nombre de esta chica. Esta fotografía tuvo un cierto, bueno, se movió bastante porque fue el número 4, fue la portada del número 4 de una revista que en una época tuvo mucho movimiento, que fue La Luna. Este es un retrato de Alicia Baldwin. Como veis, formalmente es muy clásica. Esta es otra fotografía. Para mí los títulos son muy importantes. Se llama Lucía se dispone a presenciar una película de Tony Jerry. Y lo cual es obvio. No, tampoco es obvio, porque una fotografía no te dice que esa película va a ser posible. No es obvio. Es casi obvio. Esta se llama Lago de Como, porque lo que está proyectado en la pared es el lago de Como. Este se llama Delicado retrato de una joven llamada Teresa. Esta es una de esas fotografías que uno agradece porque te dejan hacer lo que quieres y te pagan por ello. Es una fotografía de moda. Este es Jack Birkett, que era ciego y entró en mi estudio y dijo que estudio más bonito, y además subió por las escaleras y no se cayó, y es verdad que era ciego. Este fue el descubridor de David Bowie, del cantante David Bowie, y entonces me posó así y me posó a continuación, creo que está ahí, así. Pegó un grito gutural y pasé bastante miedo, la verdad. Es un actor muy famoso quizá alguien puede recordar una compañía inglesa muy importante de teatro llamada Leisen Kent Company. Este era uno de los cerebros de la compañía.
Bien, esta es una serie que estoy haciendo ahora sobre el placer de fotografiar. Yo no sé si esto quizá pueda acabar en algo, pueda acabar en un libro algún día. Estoy jugando mucho con el propio acto de fotografiar. Es un pequeño juego, no es más que eso. Este es un retrato, bueno, por ahora me gusta y ahí lo mantengo. Vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho el retrato. No tengo ningún interés ni en sacar el alma del retratado, ni en ver de qué trata la persona retratada. Es decir, para mí la fotografía es... yo hago fotografías y qué suerte he tenido, en este caso, de que esta chica pose para que yo pueda obtener mi fotografía. Es decir, esa es la idea. No tengo ningún interés ni psicológico, ni psicoanalítico, ni existencial, ni nada. Simplemente quiero hacer una fotografía y en este caso casualmente es un retrato. Esto tiene que ver también con este tema de la fotografía. Lo que estoy haciendo ahora es sacando textos de Internet, de libros, de manuales de fotografía, donde dicen lo que hay que hacer para hacer buenas fotografías y los voy metiendo en mis fotografías. Esta fotografía es de hace 2 años, que no he comentado. Este es un retrato que me gusta el nombre de la chica que posa, que es Anastasia Calliope Paniagua. Me parece que me gustó tanto el nombre que se lo puse al lado. Esta es una gran bailarina. Esta es una institución en Canadá, Margie Gillis. Esta es una foto del año 86. Margie Gillis es una de las grandes bailarinas del siglo XX. Me posó de distintas maneras. Fue fantástico porque cuando te encuentras con una persona que se mueve de esa manera, las fotografías realmente salen solas, ¿no? Para mí es interesante que la fotografía ampliada, yo no sé si se ve aquí, pero bueno, no es un vestido, sino que es estas cosas que hay en teatro que corren delante. Ella está detrás, escondida. Si veis debajo del vestido, no sé si se ve, hay una rueda. Bueno, la rueda está allí, pero bueno, no es un vestido. La rueda está ahí, hay una rueda. Eso se mueve. Entonces ella estaba escondida atrás haciendo así. Y me parece divertido porque en una exposición, para mí este es un dato fundamental, yo nunca diría cosas de estas. Sí, ¿no se oye bien? Ahora, en una exposición yo nunca hablaría en estos términos, nunca diría, oye, fijaros que hay una rueda, qué divertido. No, esto se hace cuando estamos charlando aquí, ¿no? Bueno, es un retrato convencional que, bueno, a mí me gusta la sobriedad que tiene, es de un gran compositor español que es Sánchez Verdú. Estas son estas pequeñas representaciones teatrales que a veces me gusta hacer y que cuento con modelos que se divierten haciéndolo, ¿no? Este es un retrato. Otro retrato. Esto acaba en fotografía normalmente, pero esto en realidad es un proceso de muchas fotografías que se estructuran después como un vídeo y este es el resultado final. Es una obra que hizo esta chica sobre un poeta alemán, sobre Heinrich Heine. Bien, es una despedida. Me gusta mucho ir por la calle y hablar con estos artistas. Muchos de ellos son grandes artistas que están como estatuas vivientes en la calle. Entonces están 3 horas así, ¿no? Entonces lo que hago es hablo con ellos y les digo que me gustaría fotografiar lo que están haciendo, pero dentro del estudio. Entonces, bueno, al final hemos acabado algunos muy amigos y vienen al estudio y posan como si eso fuese una escultura dentro de un contexto museístico. Esto creo que lo hemos visto, es la idea de meter textos sacados de manuales de Internet. Esta es una fotografía de mi amigo José Miguel Gómez, que es uno de los grandes violonchelistas que hay en España. Lo que pasa es que, bueno, fui un día al Reina Sofía a ver un concierto que daban este violonchelista con su grupo, el trío Arbós, que es un trío muy interesante, y estaban haciendo una ópera de un autor alemán dadaísta,
y en la partitura ponía cómo tenían que ir vestidos los músicos. Entonces yo le vi en el Reina Sofía y le dije, oye, no, esto tráetelo para el estudio porque no tiene precio. Su niña pequeña de 3 años estaba aterrada viéndole a su padre. Tengo el vídeo por ahí, vamos a ver si lo podemos ver en algún momento. Sigamos un poquito más. Esta es una fotografía de 1980. Bueno, esto es la misma serie. No sé qué haré con el tema este de hagamos fotografías. Me gusta la idea de la cámara Instamatic de los años 60. Estos retratos que a veces he tenido la fortuna de conocer a gente interesantísima, y la fotografía es una de las cosas que me ha dado, es decir, me ha permitido conocer a gente muy interesante. Este es un compositor al cual yo admiro, que se llama Will Mertens. Este es uno de los grandes fotógrafos europeos, Brian Griffin, también un buen amigo. Este es un retrato de la chica que habéis visto la primera, pero 30 años después, que habéis visto una chica con un bañador de rombos. Es 30 años después. Esta chica estaba en la calle haciendo fotografías y le dije, por favor, tal como estás, ¿te importaría venir a mi estudio que está a 100 metros? Y entonces vino exactamente así. Y supe su nombre mucho más tarde y ella el mío, porque le hice la foto y se fue. Era una turista argentina. Esto también tuve la suerte que me pagasen, era para Agatha Ruiz de la Prada. Este es un tríptico en el cual, bueno, pues hay un texto, es un texto del poeta T.S. Eliot, pero lo que me gusta de la fotografía es que las personas no son la misma, sino que son 2 hermanas gemelas. Esta es la chica Margie Gillis en otro momento de la sesión, la bailarina que hemos visto antes. Este es un retrato de María con el pelo recogido, es de 1979. Esta es la misma foto que habéis visto antes de 1980, perdón, la misma foto no, la misma modelo de 1980 en el 2010. Este es un retrato del año 84 de esta chica Emma Suárez. Esta es una fotógrafa muy conocida, Ukalele. Este es otro estatua viviente que está siempre en Neptuno y que le dije, por favor, vente al estudio, y al final hemos hecho vídeos, hemos hecho fotos. Me interesa porque es la descontextualización de la estatua viviente, es decir, es meterla en un contexto absolutamente, no absolutamente, pero sí artístico, ¿no? Entonces, esto es una fotografía que pertenece a un díptico que viene ahora, pero lo interesante es, para mí, es que, claro, vamos a ver, el de esta parte, el de la izquierda, era de poliéster, con lo cual le puedes quitar la cabeza y no pasa nada. Y el que era de verdad se estaba metido ahí dentro, con lo cual se quitó y pudo quedar esto. Es decir, no es Photoshop, sino que realmente es cómo queda la escultura después de que el que la lleva se va. Sí, esto es. O sea, el que es de verdad es el de la derecha, el otro es de poliéster, ¿no? Y esto, sí, muchas veces si vas por la plaza de Neptuno en Madrid te encuentras esto, ¿no? Bien, sí, vamos ya. Este es el pistolero. Me gustaría en un momento poner el vídeo. Vamos a pasar rápido. Esto es una fotografía de moda por la cual también me pagaron. Esto es Ukalele cuando era muy jovencita. Este es otro retrato de una gran fotógrafa británica, Lottie Davis. Esta es una también conocida pianista, Xenia Duchenko. Retrato. Más retratos. Esta es otra estatua viviente con un cartel que aquí no sé si se puede ver, pero es muy gracioso porque ese cartel lo pone cuando ella se va un momento y dice, por favor, no me roben el traje, que vengo ahora, etc., 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 ¿no? El cartel, visto en una copia de 1 metro, es definitivo, ¿eh? La menina. Este es un retrato de mi hija Alejandra. Esta hemos visto ya. Bien, esta es de 1980. Esta es una foto que ha dado bastantes vueltas, en 1980. Esta es de hace muy poco tiempo. También.
Este es el mismo violonchelista que habéis visto 3 años antes de lo que habéis visto. Es un retrato. Y aquí utilizo lo mismo, es decir, la idea es, en este caso no es tanto de cómo hay que hacer fotografía, sino de la luz Rembrandt. La luz Rembrandt es una luz que es la de la caja de luz, está de 45 grados, tan conocida, y ahí se explica en un manual cómo es la luz Rembrandt. Como está hecha con luz Rembrandt, pues puedo poner el texto. Tengo ahora mis dudas, este es un retrato, pero yo no sé si realmente me interesa más el retrato así o me interesa más la siguiente, en la cual digo sobre lo que dicen los manuales sobre cómo hay que posar para una fotografía. ¿Un poco lo anterior? Sí, estoy dándole vueltas. ¿Cuál se cuelga, no? Ya veremos. Otro retrato que lo tengo en blanco y negro y digo, bueno, a lo mejor se puede hacer una exposición en la que pones la misma fotografía en blanco y negro y en color y que cada cual decida cuál le puede gustar más, en color, porque a mí el problema que me ha surgido ha sido que yo, mientras he trabajado en analógico durante muchísimos años, claro, yo soy de la generación del analógico, de la química, no había problema, me compraba una película en blanco y negro y salía en blanco y negro y no había que enredar ahí, pero claro, ahora te compras una cámara digital y de repente ves que todas están en color y tú dices, ¿pero qué hago si yo soy un fotógrafo en blanco y negro? Entonces te empieza a crear problemas esto, porque dices, joder, qué bien se ve en color, ¿no? Pero yo era un fotógrafo de blanco y negro. Entonces, bueno, ahí ando. Entonces me pasa lo mismo, ¿no? También. Otra estatua viviente. Otra de la serie, no serie, la palabra serie no me gusta, pero de la colección de fotos que tengo de cómo hacer fotografías, ¿no? Donde ponen los textos. Otro retrato. Y bueno, yo creo que podríamos, esta es de 1977, con lo cual tiene casi 40 años, lo cual entra un vértigo, a mí me entra un gran vértigo, un gran vértigo. Y este es hemos visto antes un retrato de esta chica en blanco y negro y no sé qué se hace, si se hace en blanco y negro, se hace en color, no sé, ya veremos. A ver. Bien, bueno, esto es un retrato, esta es la única que está hecha fuera del estudio, de esos 4 metros que os he dicho, es un retrato de un fotógrafo americano, de Robert Mapplethorpe, y esta es de hace también casi 40 años. ¿Qué haremos con ello? Ya veremos. Solamente quiero enseñaros un par de vídeos y ya lo que me gustaría es oír lo que habléis vosotros. Sí, vamos a ver. Un segundito. Está aquí, es un problema de vista de Gatman, ese. Sí. En la misma, claro, yo tengo la nostalgia del cine. Y ahora sí se puede hacer cine porque es igual, se puede ser igual de pobre haciendo cine que fotos, o sea que es un momento fantástico en este sentido, ¿no? Sí, no tiene sonido, ¿eh? ¿Perdón? No tiene sonido, no hay problema. ¿Es vídeo? Sí, es vídeo esto. Sí. ¿No tiene sonido? No. Este sería uno, os voy a enseñar, dos más os voy a enseñar y ya
Sí, vamos ahora al de Modi 142. Sí. Fantástico, no se ve. Fantástico. Vamos a ver Isabel, a ver si está Isabel ahí. Creo que lo he sacado. Isabel está, ¿no? Sí. Sí, ok. Esta es una fotografía de Muñoz. Y finalmente os voy a poner uno que tiene sonido. El de Molly Bloom. Molly Bloom. Bueno, vamos a... Si no, mala suerte.
Bueno, esto era un poco lo que os quería enseñar. Como habéis podido ver, es muchos años haciendo cosas parecidas. Una vez que uno piensa que, bueno, esa es la forma en la cual quiere utilizar la fotografía, ¿no? Hay otra fotografía que no da tiempo a enseñarla, por supuesto, pero también está el mundo exterior. Es decir, el mundo exterior está en vídeo, está en fotografía. Eso, bueno, pues algún día, cuando lo tenga un poquito ya más redondeado todo, pues bueno, quizá lo cambie por esto cuando hay que hablar de fotografía, ¿no? Pero bueno, para mí lo que es muy importante deciros es que este es el resultado de muchos años haciendo fotografías, para bien o para mal. Es decir, uno llega hasta donde llega. Pero, sobre todo, yo lo que sí creo que he mantenido es una especie de fidelidad con el medio. Es decir, he sido fiel a la fotografía y la verdad es que después he sido muy recompensado. Yo he hecho balance de mi vida fotográfica y, bueno, pues no me quejo. Creo que era un bonito camino, creo que lo ha sido. Como muchos sabréis, es una profesión dura, no es una profesión cómoda, pero tiene grandísimas satisfacciones y yo las he encontrado todas en la fotografía. Para mí es muy importante el dato de que yo pienso como un fotógrafo. Para mí ser fotógrafo es algo muy diferente que hacer fotos. Hacer fotos es, bueno, pues es lo que sabemos, es el acto de obtener fotografías, pero para mí ser fotógrafo es alguien que piensa como un fotógrafo, y un fotógrafo lo que hace es hacer fotografías solamente con una intención. Hace fotografías con la intención de obtener fotografías, nada más. Es decir, hace fotografías para obtener una obra fotográfica. Es una forma de pensar. Piensa visualmente, piensa que la cabeza que nos han enseñado en el colegio, la cabeza que nos ha servido para escribir cosas, para hablar, para comunicarnos, no es la cabeza que un fotógrafo tiene que utilizar, porque si utiliza la palabra, la justificación textual de las fotografías es muy difícil de llegar a ellas. Yo vivo la fotografía como puedo vivir la música, es decir, es algo que te entra y a partir de ahí seguimos hablando, ¿no? Pero para mí es un lenguaje visual complejo, criptado, es decir, es un lenguaje que hay que descifrar, lo podemos descifrar con palabras. Pero yo he vivido la fotografía como un hecho visual, exclusivamente visual. Es decir, el único interés que yo he tenido haciendo fotografías es que todo ese trabajo de hacer fotografías termine en un papel y que puedas decir, bueno, me gusta, y si a alguien más le gusta, pues estupendo, ¿no? Pero no mucho más. Es decir, dejo todo lo demás para las palabras. La fotografía la dejo muy tranquila, la dejo en su sitio, la dejo en el nivel de imágenes. Es decir, que se cuelguen como ese cuadro y ya está, y que alguien diga la quiero robar o no la quiero robar, o la quiero comprar o no la quiero comprar. Pero muy poco más. Es decir, no hago fotografías para contar nada, ni para... No necesito en la fotografía eso. Si quiero contar algo, utilizo el bolígrafo, o utilizaría el bolígrafo en todo caso, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar, y a mí lo que me interesa es que si tenéis algo que comentar, para bien o para mal, pues yo creo que el ideal sería un pequeño diálogo entre todos, ¿no? Eso sería un poco puedo contestar es decir, dentro de lo que yo conozco puedo contestar a lo que queráis. ¿Cuáles están hechas en analógico y cuáles están hechas en digital, por ejemplo? Y hacemos aquí un concurso a ver si la Bonoloto de las digitales y las químicas. Sí, hago yo la primera pregunta y así abrimos el... Sí. Toma, dale. Espera un momentito. Esta es fue alumna mía. Fue una alumna mía hace mucho tiempo. Dale. Soy hija de un fotógrafo de los primeros que hubo en España,
Perdona. Mi hermana. Sí. Y vi una vista desde el tren que me fascinó. Digo, qué pena no traía yo la máquina. Sí. Porque era una puesta de sol en La Mancha, con unas nubes algodonosas, y todos los bancales cada uno de un color. Era espectacular. ¿Y no llevabas la cámara? No llevaba. Pregunté por allá si había alguien para que la hiciera porque era fenomenal. Nada más, Sí. Te voy a contestar yo. Yo empecé la fotografía siendo un niño, lo he contado muchas veces, pero lo voy a contar como respuesta a eso, porque la fotografía, esa que no hiciste, está en tu cabeza, ¿no? Cuando éramos niños, en el pueblo donde yo vivía, que es un pueblo de Andalucía, con un patio, donde estamos obligados a las 4 de la tarde a dormir la siesta. Éramos 4 o 5 hermanos de más o menos la misma edad, y teníamos una cámara fotográfica, esta de fuelle, y teníamos un baúl lleno de ropa. Todas las tardes nos organizábamos, unos nos disfrazábamos y el que mandaba era el que tenía la cámara. La cámara nunca tuvo un carrete, pero todas las fotografías aquellas, María, están ahí. ¿Mejor contestación? Sí. Él sabe, me conoce muy bien. Gracias, María. Gracias. Gracias. Sí, yo te quería preguntar sobre el humanismo. Tú has hablado del Renacimiento, de un poco de la composición, de salud, ¿no? ¿Cómo está evolucionando en este momento, fotográficamente hablando? ¿Cómo ha llegado? Yo creo que se está acabando, pero quiero saber tu opinión. ¿Se está acabando concretamente? El humanismo fotográfico, el humanismo como arte, ese renacimiento que nunca ha dejado de existir. De existir, ¿no? Sí, yo creo, claro, cuando hay tanta información, cuando hay tanta posibilidad de enseñar, de leer, de ver, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Se mezcla lo bueno, se mezcla lo malo, se mezcla... se crean hay muchísima información, pero claro, la información para que sea válida tiene que estar filtrada, tiene que estar bien filtrada, ¿no? Hay muchísima desinformación por exceso de información. Yo todavía sigo pensando que hay gente extraordinaria en la fotografía, aportando cosas fantásticas, pero bueno, que tampoco son las personas que realmente se ven todos los días. Es decir, hay una invasión mediática en la fotografía que yo no estoy seguro de que sea el ideal, ¿no? Porque están mezclándose todas las cosas y yo ahora, si tuviese 20 años, yo creo que estaría muy desorientado, porque, claro, el nivel de información es maravilloso, pero claro, dentro de la información entra lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que no dicen, nadie te puede decir hoy en día de una forma muy nítida dónde están las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una época un poco compleja en ese sentido, porque para la gente joven la desorientación yo creo que tiene que ser tremenda, ¿no? Yo creo que el humanismo sigue, pero en los grandes, y los grandes están. Lo que pasa es que los grandes no se les ve todos los días por la calle. En la calle es más fácil ver no tan grandes, la calle es más abierta a gente no tan grande. Pero buscando a los grandes se encuentra que hay un humanismo y que la fotografía en este momento yo creo que está en un punto fantástico por varias razones. Una de ellas es que primero está encontrando algo que siempre estuvo buscando, pero yo creo que ahora está de una forma mucho más nítida y es un maridaje tremendo con las buenas palabras. Es decir, una fotografía sólida que realmente está entablando conversación con los grandes textos, con las grandes palabras. Por otro lado, pienso que la fotografía ha pasado hay una revolución en la fotografía. Las revoluciones, como bien sabemos, las revoluciones no no están en la televisión, sino que las revoluciones se dan en sitios donde hay mucha reflexión y donde hay muy poco ruido. Donde hay ruido hay muy poca reflexión, ¿no? Pero sí hay una reflexión en silencio que dará sus frutos en poco tiempo, yo creo. En este momento hay un documentalismo, desde mi punto de vista, apasionante, porque el fotógrafo lo que se ha dado cuenta es que, a pesar de que te encontraste sin cámara cuando ibas en el tren, el fotógrafo lo que piensa en otros términos en este momento. Es decir, el fotógrafo no piensa si el mundo es bonito o es feo, o es azul o es amarillo. El fotógrafo se siente
alguien que con su cámara está escribiendo el mundo, está opinándolo. Es decir, es un documentalismo de dentro hacia afuera, ¿no? No es que el mundo es maravilloso y por eso le hago fotos, no. El mundo ni es maravilloso ni deja de serlo, sino que el mundo es el privilegio que yo tengo para yo opinar, para yo comentar. Entonces, hay gente que está pensando en este sentido. Es decir, yo voy a escribir el mundo de la misma forma que lo escribe un gran escritor, ¿eh? Lo que pasa es que voy a escribir con mi cámara en vez de con un bolígrafo, ¿no? Pero vamos a ser optimistas en el sentido de que grandes humanistas están con la fotografía, grandes escritores están con la fotografía, filósofos están con la fotografía y están reflexionando de una forma extraordinaria, muchos de ellos con extraordinarias fotografías, ¿no? Lo que pasa que la parte mediática es otra, ¿no? Pero bueno, yo soy muy optimista, o sea, yo creo que la fotografía, larga vida la fotografía, ¿eh? Pasa el micro y sí. Pásalo ahí a Valiente y... Esto es otro ponente. Buenas, Eduardo. Hola. Te voy a comentar a ver si he cogido un poco el mensaje. Me ha llamado mucho la atención. Al principio has comentado que cuando intentas retratar a alguien no buscas una intención, no quieres decir nada, no contar nada. Simplemente es el hecho de colocar a alguien, retratarlo y lo que el retratado te diga o te deje decir. Entonces yo viendo, y también me considero algo retratista, el tema de cuando tú, por ejemplo, de la calle coges a alguien, te llevas al estudio, ya estás metiendo interactuando con él, ya estás entrando en un papel activo. Sí. Entonces, claro, y cuando los ubicas de una manera u otra, también creo que estás interactuando, estás entrando en una manera activa. Sí. Entonces, de una manera subconsciente, no quieres decir algo, porque de ubicar de una manera o desubicarlo o ponerlo sentado en una silla o ponerlo de pie o que mire hacia la izquierda o que mire al frente, no hay un mensaje inconscientemente. Es que me ha llamado mucho la atención, curiosamente, porque cuando hacen un retrato me ha llamado mucho que me dijera, yo no busco nada. Entonces, claro, pienso en la gente que va por la calle haciendo robados. Esa gente no interactúa, no forma una parte activa porque va robando gestos, situaciones, actitudes de la gente que no entran en el plano. Pero cuando alguien que hacemos retrato llevamos a una persona a un estudio, ya creo que estamos llevándolo a nuestro campo. Entonces, claro, ese discurso de Eduardo me queda así un poco y digo, qué curioso es, ¿no? Es una contraposición. Sí. Claro, perfectamente entendido lo que dices. No, el tema es que cuando digo no quiero contar nada, es decir, no quiero contar mi vida, no quiero decir que el mundo es bonito o es feo, no quiero decir tengo algo tan impresionante que expresar que como no se entere el mundo se queda sin mí. Ese tipo de cosas no las deseo. Pero por supuesto que la fotografía dice mostrando. Entonces, claro que sí, claro que quiero decir, pero lo único que quiero decir es una fotografía, a ver si me puedo explicar. Yo lo único que quiero es hacer un papel del tamaño que sea y si alguien lo quiere robar me sentiría muy halagado. Pero esa es mi finalidad, o sea, todo lo que hago, llevarle a alguien al estudio, interactuar, como bien dices, todo esto lo hago para un fin muy concreto y es obtener un papel donde sale eso. Y si a alguien le gusta me sentiré muy feliz. Es decir, la única razón por la que yo hago fotografías es para obtener fotografías. No tengo ninguna otra intención. No sé si me estoy explicando en este sentido. No quiero, ni soy una ONG, ni tengo un mundo extraño, maravilloso y raro. No, para mí es un juego visual. Es decir, para mí es expresión pura. Es decir, la única información que yo quiero dar es estética, lógicamente, como yo creo que todos los que estamos aquí que nos metemos en la fotografía. Pero, Eduardo, aparte de la estética, hay un mensaje implícito. En todo caso está en la foto. Porque cuando tú, por ejemplo, la primera que hemos visto, la chica esta de rombos que has puesto sentada con las manos así, muy desafiante, abierta así de piernas, entre comillas, hay un mensaje, hay un reto, ahí no sé, pero eso no lo buscas tampoco. No hay nada, hay una foto solo. Ya, mira, no sé. Es que eso lo cual no quiere decir que cada uno la lea como quiera, o sea, son obras abiertas. Pero yo lo único que quería con todo el tinglao, o sea, con lo de que a mi amigo Jacobo le dije que pintase el fondo, con esta chica que dije, oye, joder, qué traje de baño más bonito tienes, vamos a ver si hacemos un retrato. Lo único que quiero es obtener una foto. Si el mensaje está en la foto... Ahora, no sé qué mensaje puede tener.
yo lo vivo mucho como en el terreno musical, es decir, ¿qué es lo que hace que 100.000 tíos pagando 100 euros hagan guau cuando el de AC/DC hace así? Es expresión pura. Nadie le va a preguntar a AC/DC, oye, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es? No, sí, ¿cómo mensaje? Yo solo hago así, meto ruido, pero bueno, más o menos bien. Entonces, yo la fotografía la vivo así, es decir, ¿tú qué has querido decir con tu fotografía? Eso. ¿No ves que es lenguaje visual? No puedo hablarlo, no puedo decirte nada. Yo solo quería decir eso. Siempre me quedo con el ejemplo de Beethoven, ¿no? Cuando toca la sonata delante del emperador, ¿no? 20 minutos de sonata y el emperador al final, maestro, qué maravilla, ¿qué ha querido usted decir? Va Beethoven, se sienta otra vez en el piano, toca la sonata y dice, joder, esto. ¿Usted qué ha querido decir con su foto? Joder, esto. El problema es cómo descriptarlo, claro. O sea, cómo está criptado, claro, es pensamiento visual. El problema está en nosotros, en el espectador. Espectador, que el espectador haga lo que quiera, que haga lo que quiera, claro, que la robe o no la robe. No sé si pero bueno. De todas formas, hablando con lo que está a continuación de lo que hablaba Valiente, yo pienso que eres un poco humilde en el respecto. No, ¿en qué ¿No? sentido? No. Sí, bueno, por lo menos lo que nos está intentando comunicar. Pero es que hacer una foto es mucho. Sí, no. Me explico. Cada fotografía que hemos visto tuya es absolutamente diferente. Cada una. Para nosotros, por lo menos como espectadores. Sí, para ti es la misma. No, para mí es mi pequeño mundo. Es mi pequeño mundo, nada más. Ahí ya vamos caminando. Sí, pero mi mundo no es tu hablable. Mundo, no es hablable. Sí, pero nos lo está pasando. Nos lo estás traspasando a los espectadores. ¿O no? ¿O no quieres ni siquiera eso? ¿Eres tan ecléctico como eso? No hace falta que el fotógrafo vaya. No hace falta que el fotógrafo vaya a la exposición cuando él inaugura, porque las que tienen que hablar son las fotos. Claro. Esa es la idea. Claro. Entonces, ¿Pero de quién habla? No, el tema es el siguiente. No es que tú hables a través de tus fotos. Tú no tienes nada que decir. Las únicas que tienen que decir son las fotos. Las tomas o las dejas. Es muy simple. Espera. Es que hay más palabras. Espera. Ahora te lo paso. Aprovechando que tengo yo el micro. Yo lo organizo. Ahora te daré la palabra. Lo tienes ahí. Al hilo de lo que estamos comentando, entonces, con respecto a los títulos... ¿Con respecto a los...? A los títulos de las fotografías, que tú has comentado antes, que te gusta ponerle título a las fotografías, ¿no? Sí. En general. Es una forma también como de encauzar al espectador hacia lo que tú quieres contar. Y a la vez es otra forma de cortar un poco el viaje fotográfico, en el sentido de que lo estás guiando al terreno que tú quieres, porque... A mí me pasa muchas veces que me encuentro fotografías que me sugieren una cosa, pero al leer el título me he quedado hecha polvo, porque no tiene nada que ver con lo que yo había leído en la fotografía. Es interesante lo que dices. El título es el texto. Es decir, cuando yo estaba hablando de la interacción de texto y fotografía, me refiero a eso. El título para mí es importantísimo. El título lo que hace es como que le echas una mano al lector para decirle por dónde tú quieres, quizá, a lo mejor podría ser, significar. Quizá. Pero también se lo dejas abierto, se lo dejas... Entonces, para mí es lo mismo un título de 3 palabras que un libro de 300 páginas al lado de la fotografía, solamente que el título es un poco más corto. Pero creo que es una pregunta muy interesante, porque es un poco lo que estaba comentando antes, que está dando en un documentalismo que a mí personalmente me interesa muchísimo. Es decir, el título es parte de la obra fotográfica, por supuesto que sí. Ahora, ¿tú qué quieres decir? No hay mucho más. Es decir, cuando robas la fotografía, para mí es un honor que me robasen, bueno, no lo voy a decir en alto, pero... porque alguien que compra puede pensar en inversión, a lo mejor en algún autor y tal, ¿no? Pero a mí lo del robo me gusta porque es alguien, que le gustaba tanto que no tenía dinero y se la llevó, ¿no? Pero también se lleva el título, porque el título, de alguna forma, es una parte más de la fotografía. Es como que las fotografías, si tuviesen detrás la banda magnética de la tarjeta Visa, entonces tú tienes que mirar la banda magnética para entrar en la fotografía. Porque, claro, Yo lo que le pido a una fotografía, como lenguaje que creo que es, lo que le pido es que yo salga de esa exposición un poco más listo de cómo entré.
O sea, yo lo que le pido es conocimiento, le pido inteligencia, le pido lenguaje. Para mí las fotografías no actúan bellas desde el punto de vista de la retina, son bellas en cuanto a que el lenguaje es bello. O sea, es para mí la belleza del lenguaje, ¿no? Lo mismo que cuando voy a Shakespeare y me leo una frase, es decir, yo no sé si ser o no ser, esa es la cuestión, es un tema importante o no, pero tú te quedas con la fuerza del lenguaje. Para mí la fotografía es eso. El texto es parte de esa banda magnética, por supuesto, claro. Pero es un esfuerzo añadido el poner un texto al final, porque también me imagino que lo tienes que manejar con mucho cuidado. Con muchísimo cuidado. Porque, claro. Con tanto cuidado como si la mano está así o así. Es decir, pero esto es el guitarrazo ACDC de nuevo. Es decir, cuidado cómo te suena la guitarra, porque si no los 100.000 tíos no dicen guau. Entonces, la mano así o así, no sé qué es mejor o peor, pero en una fotografía el lenguaje corporal es fundamental. Entonces, el texto es parte casi no del lenguaje corporal, pero como si lo fuese, ¿no? Sí, claro, me gusta lo que has comentado porque es importante, yo creo. Pasa para adelante a Manuel. Sí, bueno, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención de cuando empieza su presentación, que dice que lo que está buscando es soluciones, ¿no? ¿Son? Soluciones, un medio de expresión. Y nombra 3 cosas que le gustan, ¿no? Que son el cine, la música y la escritura. Sí. Y me llama poderosamente la atención porque cuando da sus ejemplos los hace con la música, pero también nos muestra que ahora quiere hacer el cine. Es decir, Estoy empezando a hacer video. Y también nos está mostrando que a la fotografía le pone texto. Es decir, las 3 cosas que había dejado de lado de alguna manera para ingresar a la fotografía, ahora vuelven post-fotografía. ¿Cómo? Vuelven luego de la fotografía sin perder la fotografía. Sí. ¿Por qué cree que tiene que retornar a eso? ¿Lo había perdido o por qué razón? Bueno, yo creo que en el tema del cine es muy claro. Es decir, yo hice cine experimental cuando tenía 20 años. Era muy caro, ahora no es nada caro, ahora es casi gratis hacerlo. Es decir, llevar los bocadillos es lo que cuesta, pero ir de viaje en el tren con el bocadillo es lo que cuesta para hacer cine. Pero el cine ahora es absolutamente... Bueno, llamemos cine a una película de 2 minutos, que quizá podremos hacerlo, ¿no? Una de 1 hora y media ya... Sí me gustaría, pero es un poco más complicado. No, yo creo que las cosas que hago ahora son cosas que yo tenía en la cabeza cuando tenía 20 años. De hecho, mis películas de cuando tengo 20 años son muy parecidas a estas. Lo que he retomado es la posibilidad de hacerlo. Eso es lo que he hecho. Los textos ya están implícitos en mis fotografías de los años 70. Es decir, yo creo que siempre he estado en el mismo sitio. Lo que pasa es que después en la vida pues hay momentos en los cuales es más fácil o más difícil, ¿no? Pero yo sí tengo la sensación de estar haciendo lo mismo, con pequeñas variaciones, por supuesto, y porque el tiempo pasa, ¿no? Pero esta sería un poco la idea. Yo no sé si te estoy contestando bien, pero... Sí, lo otro que usted decía es que le llama la atención en el momento actual del humanismo como ese maridaje que hay entre la fotografía y los grandes textos. Es decir, lo que estamos encontrando es que los filósofos, los sociólogos, los antropólogos, incluso los economistas hacen lecturas de las imágenes. Sí. Es decir, la fotografía que nos pone ante un dilema, porque para otros autores la fotografía es un pretexto para inventar textos, realidades que no existen. Usted solo quiere contar como unas realidades que existen, que no quiere transformarlas y que no quiere contar otra historia distinta a lo que vemos en la imagen, aun cuando cada uno se hace frente a la imagen lo que se le da la gana. Pero usted teme que alguien haga de su imagen un pretexto para su texto, o ya cuando la fotografía sale no importa. Sí. No, a mí no, es interesante. El tema desde mi punto de vista sería el siguiente. En este momento ciertos fotógrafos o cierta corriente fotográfica o ciertas opciones fotográficas están pensando que realmente las fotografías hay que volver a hacerlas como siempre se hicieron las cosas. Es, desde un punto de vista práctico, digamos, en la misma forma que Hitchcock hacía sus películas. Es decir, primero vamos a ver cuál es el texto
que tenemos nosotros en la cabeza y ese texto es el que nos va a llevar a las imágenes. Yo creo que en este momento las imágenes están absolutamente cargadas, absolutamente empapadas en textos, en grandes textos. Además, cuando hablo de grandes textos no hablo de textos escritos, sino que hablo de grandes textos. Entonces, yo creo que en este momento grandes fotografías, grandes obras fotográficas están siendo el resultado de grandes textos mentales. Con respecto a mis fotografías, a mí no tengo ningún problema en eso. Es decir, yo vivo la fotografía como algo lúdico, como un juego. Es decir, no tengo problemas. Siempre he dormido pensando en fotografías. Sé que hay gente que no duerme cuando piensa en fotografías, pero yo siempre he dormido. Para mí es un juego muy divertido, muy interesante, puede ser muy inteligente. Es decir, tiene para mí el mismo juego que puede tener el lenguaje verbal nuestro, ¿no? Entonces, yo mis fotografías simplemente las dejo ahí, no sé si son importantes o no son importantes y tampoco sé muy bien qué quiere decir importante. Y con ello simplemente disfruto. No tengo, dicho entre comillas, no tengo grandes problemas con la fotografía, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo tengo mis textos previos y con ellos actúo. Simplemente en el fondo es muy fácil. Pero no sé si he contestado bien a la pregunta, no lo sé. Gracias. Gracias, Eduardo. Yo creo que estamos hablando con un humilde virtuoso. Sí. Claro, como le pasaba a Beethoven, dice, ¿qué estás diciendo? Pues esto lo voy a decir, ¿no? Por eso uso la fotografía, porque si no me compraría muchos bolígrafos. Muchos bolígrafos. De todas maneras, a los que nos gusta la fotografía siempre tenemos un run en la cabeza. Como pensamiento expresado visualmente, que yo creo que fundamentalmente lo es, ¿qué es lo que ocurre con una fotografía que como observadores nos hace detenernos y examinarla? Algo tiene que haber, es decir, tiene que existir unos parámetros fijos por lo cual nos paramos y las leemos, y otras no las leemos. Y otras no. Y otras no. A mí me gustaría, como gran teórico que eres y práctico de la fotografía, si tienes una idea de por qué una fotografía funciona y otra no. Es fácil, ¿eh? No, lo que sí, eso es muy difícil de contestar, no cabe duda. ¿Qué es una fotografía buena? Esto siempre vas a funcionar yendo a sitios raros. Una fotografía es buena si es útil para una buena obra. Es decir, para mí la pregunta es, ¿qué es lo que quiere un fotógrafo cuando está haciendo fotografías? O sea, uno para qué. Hay una pregunta que es la del millón y que es muy fácil de preguntar, pero no es tan fácil de contestar, y es ¿para qué uno hace fotografías? Mi contestación personal sería, yo solamente hago fotografías para obtener fotografías. Porque si no hiciese fotografías no podría obtener fotografías, que es lo que después me gusta ver. Entonces, solamente hago para esto. ¿Qué le pido a mis fotografías? Que según mis conocimientos, muchos o pocos, sea una imagen que quizá me pueda decir algo. Yo lo que creo es que si alguien piensa que solamente hace fotografías para obtener fotografías extraordinarias, va por buen camino, porque si estás pensando en otras cosas es muy posible que no obtengas fotografías extraordinarias. ¿Qué es una fotografía extraordinaria? Una fotografía extraordinaria es la fotografía que cuelgas en la pared. Nosotros nunca tenemos ya, y cuanto más pasa el tiempo, menos tiempo tendremos para pararnos, para que alguien nos pare. Es decir, podemos pasar por delante de las cosas diciendo, es interesante, está bien, bueno, oye, tal, vamos al cine, tal, no. Pero que te entre una especie como de extraña cosa aquí cuando veas una imagen, no es tan fácil. Entonces, si un fotógrafo quiere pararle, si un fotógrafo le quiere contar algo a alguien, primero lo tiene que parar, lo tiene que absorber, lo tiene que coger por el cuello. Es decir, tú pasas por delante de la obra fotográfica y te tiene que coger por el cuello. Porque si no, todo lo que te quiera contar después no te lo va a poder contar, porque primero hay que atrapar. Es decir, es la seducción de la imagen, es la seducción del sonido. Es decir, a mí lo que me interesa es cómo suenan las fotografías. Pero claro, yo a ese sonido lo que le pido es que me diga, mira, te estoy contando algo que te está haciendo más inteligente. ¿Cómo se hace eso? Algunos lo consiguen de vez en cuando. Entonces,
¿qué es lo que yo pido cuando entro en una galería? Lo que he comentado hace un momento. Yo entro en una galería, veo una exposición y cuando salgo por la puerta soy más inteligente que cuando he entrado. Entonces, ese ha hecho una fotografía bien hecha. No sé si contesta, pero es complicado porque es complicado. Bien. A mí me ha llamado poderosamente la atención una de las fotografías en la que el descubridor del famoso cantante está con los brazos hacia arriba, tiene unas... El ciego. Sí, el actor. Exacto. Sí. Entonces tiene una expresión en la cara, en el cuerpo, y me ha llamado la atención porque precisamente tiene las manos hacia arriba y tiene las manos mutiladas. O sea Sí. que el autor le ha cortado las manos. Sí. Entonces, usted bien ha dicho que el mensaje está en la foto. Cada cual puede interpretar... Que no hay mensaje. Ya. Bueno, pero lo que más me interesa, Sí. lo que más me interesa de esa foto es qué pensó el autor, el fotógrafo, usted, a la hora de cortar las manos. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor fue algo tan vulgar como que se me escaparon. Porque este tipo era incontrolable. Es decir, a mí me gusta llevar el control hasta límites increíbles, pero claro, cuando un tío te entra así en el estudio y empieza a hacer esas cosas, es que lo único que puedes hacer es quedarte ahí, ¿no? En todo caso, no me es un problema. Es decir, cortar las manos me parece que es lo mismo que no cortarlas. Es decir, no sé cuál es la diferencia entre cortarlas y no cortarlas. No sé en qué sentido una mano es obligatorio que no esté cortada. Si estamos en un planteamiento, bueno, pues un poquito más clásico, alguien dirá, joder, todo está muy bien, pero el niño el pie lo tiene cortado, ¿no? Eso en fotografía a mí no... Aunque yo soy muy clásico en esto. Pero bueno, si te contesto concretamente a esa fotografía, es que este tipo era incontrolable. Entonces lo que pasa es que el autor es él, no yo. Yo solamente puse el fondo blanco. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo otra pregunta. En tu libro, para mí magnífico libro, Gracias. casi no hablas de los fotógrafos españoles. Sí. ¿Hay alguna razón? Sí, Me ha chocado. es instinto de supervivencia. No, están demasiado cerca. No debo. Con nosotros no tengo problema. No debo. Solamente hablo de quién hablo. Creo que hay un momento en que sí menciono a alguien. García Ali. No menciono a ninguno, no, porque quiero decir, por lo menos los de mi generación, pues son colegas, ¿no? Son colegas y creo que no es bueno, o sea, que es mejor hablar de Robert Frank, que no, como no va a venir aquí, pues no, me abstengo y en talleres también me abstengo un poco de, quiero decir, cuando digo, bueno, a ver, fotógrafos que os gustan y tal, y dicen todos, bueno, pues García Ali, Chema Madoz, tal. Le digo, bueno, bien, no digo nada que objetar, pero ¿conocéis a alguno más clásico? A ver. Sí. No, pero hablando en serio, sí, yo creo que se puede hablar de grandes clásicos que están por ahí, que ya está la distancia clara para poder hablar de ello. Y los fotógrafos españoles pues todavía están muy cerca, estamos todos muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando vas a los clásicos nunca te equivocas, aunque quieras romper con ellos. Es decir, si quieres romper con ellos hay que conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, esos siempre están ahí, nunca mienten. En los clásicos nunca mienten, eso es lo bueno. Esa es la idea, sí. Voy a hacer una pregunta y ahora te lo paso a ti. ¿Vale? Sí, cuando tú estás trabajando en el estudio, o casi todo lo que haces en el estudio, por lo menos lo que hemos visto, sí. Hablamos de posados. Sí, siempre. ¿Cuál es tu actitud? ¿Provocas? No, es un proceso interesante y que yo Cuéntanos animo... un poco. Sí, es un proceso interesante y que yo animo a siempre... Bueno, aquí estamos todos...
Estoy viendo a ver si hay uno de 15 años, pero no hay uno de 15 años. No. Mi planteamiento tiene una pequeña metodología con la cual me siento muy cómodo. Es decir, yo primero fabrico el espacio. Cuando se dice fabricar el espacio no solamente quiere decir que Acércate un poco. Sí, que no se oye bien. Cuando fabrico el espacio no quiere decir que yo estoy simplemente encuadrando. Fabricar el espacio no solamente es encuadrar, sino que fabricar un espacio es también qué luz vas a emplear, porque la luz fabrica espacio. Una lente fabrica espacio, es decir, no es lo mismo un espacio con una abertura de 2,8 que con una de 16. No solamente es el encuadre, es fabricar un espacio. ¿Cuál es el control? Decir si el fondo lo quieres blanco, si lo quieres azul, si lo quieres desenfocado, si lo quieres enfocado. La cámara a qué altura está, eso es fabricar un espacio. Y una vez que has fabricado el espacio, dices, bueno, ya tengo el escenario teatral, que venga el actor, la actriz, que vengan los actores. Y una vez que están los actores dentro, es cuando empieza el trabajo. Yo creo que si nosotros atamos la fotografía yo creo que con 3 pequeñas fases estamos en orden. Primero, control del espacio, para mí es absolutamente definitivo, control del espacio. Después, es absolutamente definitivo el lenguaje corporal. Es decir, yo no sé si una mano así es mejor que una así, pero de luego lo que sí sé es que es distinta. O si una pierna así es mejor que una así, pero es distinta. Si una mirada allí es mejor que una mirada allí, pero es distinto. Y después la interrelación de esos elementos, es decir, la interrelación de las personas con el espacio en el que están. Entonces, yo con eso ya me fabrico la fotografía, ¿no? Entonces, primero, control del espacio. Una vez que el espacio está controlado, viene el lenguaje corporal y viene la interrelación del lenguaje corporal con el espacio. Con eso yo ya estoy cómodo. Entonces, el asunto es decir, bueno, ¿cómo yo consigo la máxima expresión con estos elementos que tengo? Hasta donde yo puedo, lógicamente. Entonces, eso es lo que me importa. Cuando yo miro por el visor y veo que las cosas están como más o menos yo quiero conseguirlo, es cuando disparo la cámara, ¿no? Pero es un proceso de fabricación de la imagen, es decir, yo la fabrico con el espacio, con la interrelación de los elementos y con el... Y lo dirijo. Sí, pero por lo menos mi experiencia es que el acto de fotografiar, en ese momento hay una tensión tremenda. Sí, que es muy bonito además. Claro. Sí, ¿Cómo lo solucionas? Con los posados, con los actores, perdón. No, pero es una tensión visual. O sea, sí, claro. Sí, muy claro. potente, muy fuerte. Tú estás viendo como un rostro está hablando. Es decir, yo soy muy, perdonad la pedantería, soy muy pasoliniano esto. Es decir, yo creo en el lenguaje de las cosas y de los cuerpos. Y, por supuesto, el cuerpo humano es el objeto que más habla de la creación, mucho más que el tigre. Entonces, el control está en buscar que toda esa expresión que está en un cuerpo, cómo tú puedes conseguir el máximo de ello. Eso es tensión pura, eso tú lo vas trabajando, lo vas haciendo. Yo siempre parto de una cosa, es decir, todas las personas que han salido aquí han posado amablemente para mí. Es decir, yo estoy agradecido a todas las personas que han posado aquí porque han sido amables para permitirme hacer mis fotografías. Pero una vez que han accedido a ello, ya es decirles, mira, yo soy muy pesado y muy lento, es decir, ahí vamos, ¿no? Es decir, hemos empleado esta tarde para obtener una fotografía. Bueno, yo tengo una fotografía en una tarde, me siento el hombre más feliz del mundo, ¿no? Pero vamos a emplear toda esta tarde para ver si sale una fotografía. Entonces, por favor, mira a la derecha, mira, no, sí, no, sí, no, sí, no. Uf. A ver qué pasa, ¿no? A ver interactúa. Esa sería la idea. Bueno, me gusta esta idea de que sus ideas son muy contundentes y además muy repetitivas. Es decir, usted echa el discurso y la frase la dice 8 veces de distinta manera. ¿Sí? Y hay algo que me ha llamado la atención. Solo lo ha nombrado 2 veces, pero con mucha contundencia. La primera dijo, no soy heredero de Robert Frank. En estas fotografías. Bueno, y ahora le hacen otra pregunta y usted pone un ejemplo y vuelve a decir acerca de Robert Frank. Es que es uno de los más grandes, quizá. ¿Por qué quiere marcar esa diferencia? No, pero por una cuestión estilística. Es decir, la fotografía de Robert Frank, la historia de la fotografía es muy simple. Sí, perdona, sí. La historia de la fotografía tiene una ventaja, como es muy corta, es muy simple. O sea, no es la historia de la humanidad, son 200 años como mucho. La historia de la fotografía,
Como bien sabemos, empieza en el siglo XIX y el punto de referencia es toda la pintura occidental desde el Renacimiento. Es decir, yo voy a hacer retratos con mi cámara de 40 kilos y en mi trípode como las hacía Durero, como los hacía Rembrandt o como lo hacía Leonardo, ¿no? Es que no puedo hacer otra cosa, porque tengo una cámara así. Pero cuando aparece la instantánea familiar, gracias a la Brownie de Kodak, y todo el mundo puede hacer fotografías, la imagen fotográfica salta en pedazos. Es decir, se crea una fotografía absolutamente caótica. Les llamaban, ¿cómo les llamaban? Analfabetos visuales. El padre de familia que fotografía a un niño torcido y que le falta la mano. Ese que le faltaba la mano. Y de ahí viene toda la historia del documentalismo fotográfico. Es decir, que Cartier-Bresson lo único que hizo fue fue mucho lo que hizo, pero lo que hizo simplemente fue coger la instantánea descerebrada que decían y ponerla en orden, ¿no? Y cada uno de estos fotógrafos han ido poniendo la instantánea familiar en orden. En mi caso, mi punto de partida en estudio, por lo menos, es una partida desde el Renacimiento. No viene de la fotografía familiar en que todo tiene un orden desordenado o un desorden ordenado, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí yo no soy heredero de la tradición de Walker Evans o de Robert Frank o de los grandes americanos, sino que es una tradición mucho más de yo te pongo la cámara de 40 kilos y ahí hacemos la foto y creo mi espacio con un trípode. O sea, no. Robert Frank en el fondo hace lo mismo. Lo que pasa es que él tendríamos que hacerlo en cámara lenta para que este proceso que os he comentado se pudiese ver, ¿no? O sea, Robert Frank tendría que ir como en cámara lenta para que viésemos que sí está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que está haciendo lo mismo desde otro punto de vista. Es decir, las fotografías de Robert Frank es imposible ver ese formato en el Museo del Prado. Este formato sí se puede ver en el Museo del Prado, es decir, es otra herencia, ¿no? Pero, bueno, al margen de eso, todos estos Robert Frank son importantes, muy importantes, ¿no? No sé si he contestado. Sí. Manuel, pásalo para allá, por favor. Luis. Te quería, a raíz de la exposición que has hecho, de la explicación de la metodología del trabajo en el estudio, me ha surgido enseguida la pregunta, aunque no hemos visto fotos de fuera del estudio, ¿cuál es la metodología? Porque la metodología y los procesos creativos me da la sensación que alguna relación tienen. Entonces, ¿cuál es la metodología que utilizas cuando estoy fuera? Sí, la misma. Creo el espacio. Empiezo a ver cuál es la interrelación de los elementos y los lenguajes corporales dentro de ese espacio y si eso se ata, disparo. Pero eso sería la misma que Cartier-Bresson o que la de Robert Frank, aunque sean fotógrafos absolutamente antagónicos. Pero la metodología es la misma. Se fabrica el espacio y en ese espacio de repente entra la interrelación de los elementos y tú decides cuál es la interrelación que tú respaldas, ¿no? Ahora, yo estoy en la calle y si no encuentro el lenguaje corporal interrelacionado en ese espacio que yo quiero, no disparo. Es decir, a mí el mundo, vamos a decirlo de una forma muy que no nos oigan fuera, a mí el mundo no me interesa nada como fotógrafo. A mí el mundo simplemente me parece que es el chollo que tengo para hacer mis fotos. Es decir, yo no me interesa solamente me va a interesar el mundo cuando el mundo se adapta a mis intereses. O sea, yo quiero escribir con el mundo, no quiero enseñar si el mundo es bonito o es feo. Y si quiero enseñarlo será a partir de que yo quiero escribirlo. Entonces, no hay sitios bonitos ni feos, hay sitios útiles y no útiles. Hay caras útiles y caras no útiles, hay interrelaciones útiles y no útiles. Es decir, lo vivo de dentro a fuera, ¿no? Ahora, en cuanto a la metodología, es la misma. Es decir, yo creo el espacio. Lo que pasa es que cuando estás en la calle tienes que hacer una hoja de contactos al final, porque crear un espacio en un 60avo de segundo, no te sale a la primera. Pero vas a buscar un espacio y vas a buscar la interrelación de elementos dentro. Y si sale el ser humano, por supuesto, para mí los lenguajes corporales en la calle son iguales que aquí. Lo que pasa es que aquí yo lo puedo dirigir y allí lo tengo que buscar y si lo encuentro disparo. Pero solamente lo puedo encontrar si sé lo que quiero. El problema en fotografía que no es tonto, es saber qué quieres. Y yo lo único que quiero es encontrar algo que se adapte a mi forma de escribir, nada más. La fotografía la llevas en el interior antes de salir. Yo la llevo aquí. Antes de salir. Y a ver si esto que llevo aquí lo encuentro por ahí. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues nada, vamos a dar por finalizada la jornada de hoy.
Las gracias de nuevo a Eduardo. Y pensar que ya el lunes que viene estaremos con Mariente Verde y el martes con Pilar Pequeño. Os esperamos todos y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.